Ahí vamos. Recorded in progress. Ay, me encanta cuando me habla así, en voz de más que humano. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo encuentro de la Cátedra de Datos UBA en nuestra semana 12. Hoy me di cuenta, semana 12. Increíble que podamos dar clase 12 semanas, siempre son entre 16 y en un formato presencial, siempre por diferentes motivos llegamos a 10. ¿Viste, Ale? Llegamos a 10 clases en la presencialidad Sí. ya en el 2019, ahora ya estamos en la semana 12. Y en esta semana 12 estamos en el teórico entre el 20 y el 21, no me acuerdo, creo que lo pusimos en la transparencia de hoy, en el 21. Así que Sí, bueno. perdiste uno. Perdí, sí, bueno, no, estamos iniciando la semana 12 en el teórico 21. Y esta semana lo que ya estamos pegando así como la vuelta de ruta, ya volvimos de Mar del Plata, pasamos por el Atalaya, ya estamos deseosos de llegar a nuestra casa y terminar este viaje que comenzamos con las constelaciones. Estamos a 2 semanas del cierre y estamos decidiendo este jueves, el formato de cierre que vamos a discutir entre todos los integrantes de la cátedra. Y lo que les vamos a proponer, mañana nosotros presentamos, nuestro joven titular va a presentar este libro, el profesor Pisitelli va a entrevistar junto a nosotros también a un Fernández más, me encanta la cuenta de José Luis Fernández, y vamos a entrevistarlo porque esto, yo les digo, regalo de cumpleaños, ¿sí? Vidas mediáticas, si todavía no cumplieron años y quieren un regalo, pidan vidas robadas, vidas mediáticas, no vidas robadas, eso parezco así. Entre lo masivo y lo individual. Entonces, Ale, es un libro muy interesante, sumamente interesante, con muchas compuertas, muchas miradas, hace una revisión. Mañana vamos a conversar bastante con él, ¿no, Ale? Sí, acá les ponemos la reseña para que los que puedan la lean, ya que no creo que lleguen a leer el libro, ojalá puedan leer el libro. Pero esta es la reseña que va a salir publicada en la revista Avatar. Sí. Ahora. Ahora. Sobre el libro. Sí, y ahí, como dice Estela, en realidad son muchos libros en uno, Sí. porque ahí lo que hace, primero se emancipa, digamos, de su centralidad de investigación, que siempre fue el sonido, ¿no? La radio, el audio, una semiótica del sonido, de los usos del sonido. Y entonces él acaba mucho más arriba, más al costado, tiene unos diálogos increíbles, fundamentalmente con dos autores que ustedes conocen, ¿no? que son Oscar Traversa y Carlos Escolari. Son dos de las personas con las que permanentemente discute, analiza, pero tiene una biografía inmensa, tiene 500 títulos en la biografía. Y bueno, él ahí lo que hace es tratar de anudar, como decía Estela, 1000 cosas que están sueltas, ¿no? La semiótica de la imagen con la semiótica del sonido, la semiótica europea con la latinoamericana. Tiene una visión de la tecnología muy parecida a la nuestra, donde la tecnología no son aparatos, dispositivos, ni gadgets, bueno, dispositivos, pues, pero no son gadgets, no son máquinas, sino que son sistemas sociotécnicos. Le interesa la historia, le interesa las interfaces, le interesa las conversaciones, hace análisis muy ricos del iPhone, de un montón de cosas, ¿no? Porque es como que cada capítulo abre a un tema distinto, una cuestión diferente, etc. Y al final, bueno, él hace como una propuesta de apertura de la disciplina, ¿no? Que dialogue con la historia de los medios, que dialogue con la ecología de los medios, que dialogue con la arqueología de los medios, que dialogue con la política de los medios, que dialogue sobre todo con la materialidad de los medios, ¿no? Hay toda una tradición bastante reciente que está trabajando sobre la dimensión material de los medios. Bueno, de todo eso hablaremos mañana. Ahora vamos a las cuevas y a los ancestros. Y a los ancestros. Bueno, después yo leí parte de este libro casi todo el fin de semana y al mismo tiempo traduje 3 capítulos del libro que ustedes tienen de Krasnik y
nuestros buenos ancestros, qué es ser un buen ancestro. En la semana pasada Alejandro me hizo una pregunta, si hacía en el cierre, si, bueno, hay buenos ancestros. Yo le dije, hay buenos y malos, hay dicotomías. Entonces, después de ir pensando y de ir cruzando el libro de Fernández con los textos de Krasnik, porque lo estaba al traducir los capítulos me metí muy adentro del libro de Krasnik, empecé a establecer relaciones y bueno, hoy les queríamos como compartir estos vínculos que empezamos a establecer, en donde dialogan, como hace Fernández, siempre uno dialoga con otros, ¿no? Y en este caso vamos a entrar a un diálogo interesante. Bueno, esperemos que lo disfruten como lo disfrutamos nosotros dos. Bueno, les presento compartir pantalla, allá vamos. Sí, un participante, voy a poder compartir, Vicky, opciones avanzadas. ¿Sabes que no me deja compartir? ¿Vos la podés compartir, Ale? Sí, pero bueno, si querés te la pongo acá, a ver, espera. Porque si no, no la ven. Ahí está, genial. ¿La estás viendo? Sí, sí, tal cual. Ahora, Sí, sí, ahí, está perfecta, está perfecta. la uno. Sí, sí, la uno. Bueno, en realidad, en esta pequeña presentación, primera presentación, van a observar cuando la descarguen, ahí ya se ve en pantalla, hay una frase de Martin Luther King, porque lo que queríamos era empezar a enlazar lo que teníamos presente en la otra, en nuestra otra conversación. Eh, Esperen que tenemos una perra que se está deslizando. No, me refiero a, tenemos un estudiante que está discutiendo con la perra. Esperen que le tenemos que... Magalí, ¿vos sabías que estás saliendo con tu perra? ¿Podrías mutear el micrófono, Magalí? ¿Será posible? Bien, entonces sigo. En el encuentro anterior, nosotros hacíamos referencia a esta idea de los movimientos sociales del año 60 y al mismo tiempo de aquellas luchas y de estos grupos minoritarios que empezaron a tener su voz. Y hay una frase muy interesante de Martin Luther King que dice: nuestras vidas empiezan al terminar el día en que guardamos silencio sobre las cosas que nos importan. Ahí Martin Luther King lo que quería justamente era empezar a decir, empecemos a hablar, empecemos a decir, empecemos a señalar que es posible nuestra voz y nuestra voz debe de ser escuchada. Ale, ¿querés pasar a la siguiente? En la siguiente imagen, que yo no sé por qué no la veo, ¿A la vez? sí, no sé si los estudiantes la ven, porque ahora te veo a vos. A mí y A ver, no, no no veo. estás viendo la... No. A ver, sí. Lo perdimos. A ver, espérenme. No puedo compartir pantalla. Vaya a saber por qué. ¿Seguimos grabando? Sí, por suerte seguimos grabando más. En vivo de tener la grabación. Bueno, a ver si hay algún ayudante que me pueda levantar la pantalla que estoy compartiendo. ¿Alguien se anima y le doy el enlace y comparte? Ahí viene Alejandro que se desconectó. Vero, ¿podrás compartir? Vero, Franquito, ¿estás ahí? O si no, Lady, Sí, ¿tenés sí, ganas? No, sí, pasame el enlace y lo comparto, dale. Ale, le doy el enlace a Vero Franco, así nosotros nos dedicamos que es una tesista graduada de la carrera que está haciendo la materia. sí, pero se lo tenés que dar vos. Sí, sí, Ahora lo tengo yo. sí. Yo no se Igual lo puedo... está público, así que si No, querés... pero yo no puedo... No, lo que pasa es que yo no puedo pasar la función compartir. Pero eso no pasa nada, que yo no entiendo por qué. Y ahora lo puedo hacer. Ya está, ni se preocupen, ya lo logré. Bien, ahí vamos, ahí vamos. Esperen que están viendo mi WhatsApp, no sé por qué está acá. Ahí está. ¿La ven?
Ahí vamos, la cueva de Sí, los ahí sueños está. olvidados, ahí vamos. Ok. Esperen que bajo acá, compartir. Bueno, hay una, pero no, era presentar. Bueno, tenemos un problema hoy de botones. Ya está, ahí Ahí, vamos. ahí. Ahí está, ahí vamos. Entonces, en esta cueva, lo que estábamos hablando para los que estaban en la sala de espera y los que estaban con nosotros hace 10 minutos atrás, nosotros dos estábamos hablando de esta película, una película de Herzog que se llama La Cueva de los Sueños Olvidados, es una cueva en Francia, es la cueva de Chauvet, y es una cueva súper interesante, y esto me lo despertó el libro, los dos libros, tanto del Krasny como el de Fernández, porque es una cueva en donde, no sé si ustedes perciben acá estos felinos, por primera vez esta cueva tiene 35.000 años, ¿ok? Y bueno, occidentalmente se descubrió por un problema de movimiento en la zona, y entonces las piedras que estaban tapando la entrada a la cueva se mueven, y por supuesto siempre hay un pastor que pasa por ahí, inquieto ingresa. Y lo más interesante es el tipo de representación que hay en esta cueva, porque en esta cueva, digamos, una de las cuestiones que se preguntan casi todos los historiadores es qué significan estas figuras, qué significan, porque por primera vez vemos animales en movimiento. Estas panteras lo que están haciendo es cazando a los animales que están representados hacia el final, y toda la cueva va contando una historia en movimiento, y es sumamente particular, porque después de esta cueva hay otra, está en Chauvet, y la otra está digamos, en otro lugar de Francia que ahora no me sale el nombre. Lo que muestra en Lascaux, el otro lugar es en Lascaux, que ahora se les voy a mostrar otra imagen, que es esta imagen, pero no me quiero adelantar. Lo que aparece por primera vez en este tipo de cuevas no es solamente la capacidad de representación, sino la posibilidad de simbolización. Y al mismo tiempo, el rito, y al mismo tiempo la representación. Hay un lugar en la cueva que se representa el origen y hay un útero. Entonces, en función de ese útero hay un falo. Entonces, y el falo tiene que ver con una estalactita que está ahí, una estalagmita, hay como todo un juego en relación a eso. Entonces, los invitaríamos a que vean este documental. Es un documental que me decía, Estela, es re largo, dura 1 hora y pico, yo lo sé, pero en este documental lo que aparece, ¿sí?, es este diálogo entre el rito, y para que haya rito, ¿sí?, para que haya una construcción de un rito, hay cierta religiosidad, pero hay un esquema de representación del mundo. Y si hay esquema de representación del mundo, hay cultura. Y si hay esquema de representación del mundo, hay una cuestión presente de temporalidad. Por tanto, si hay una cuestión presente de temporalidad, hay futuro. Entonces, ¿para qué yo estoy representando la casa? ¿Para qué yo estoy representando, ¿sí?, estos animales en movimiento? Entonces, casi todos los historiadores que estuve indagando, Blanchot, ahí lo van a ver, el mismo Herzog entrevista a un montón de gente, ¿sí?, Lascaux sale del salvajismo, sale del rito, y lo que propone, ¿sí?, es futuro. Y ahí escribí mal futuro, mirá, le puse futuro. Futuro. Lo que presenta ahí es el futuro. Y eso me pareció sumamente rico, 32.000 años atrás, ¿sí? Y empezar a representar que hay un mañana, que hay una temporalidad. Y sobre todo con un nombre primitivo, ¿no? Que lo que hace es indagar un esquema del mundo. Y entonces este hombre primitivo, ¿sí?, estos grupos humanos, lo que quieren, les voy a pasar a la siguiente, esta es la de Lascaux, que es bastante diferente,
en algún sentido. No la puedo pasar. Ahí va. La de Lascaux. En la de Lascaux hay un toro, y en un toro de vuelta, la escena de caza, pero no la escena humana, no hay humanos. No, la de Lascaux sí, pero la de Jouvet no. La de Jouvet hay representación a través del falo y de un útero, pero en la de Lascaux sí hay un humano, hay una representación de un hombre, pero de vuelta lo que aparece aquí es esta idea de que hay un mañana. Y acá Alejandro seguramente me preguntará qué hace Nefertiti vestida en una cueva de 35.000 años, ¿no es cierto, Ale? ¿Por qué se me ocurrió poner a Nefertiti ahí? No sé, eso no sé. Lo que sí sé es que tienen, ya que estamos hablando de los buenos ancestros, piensen en las líneas temporales, ¿no? Si estamos en una carrera de comunicación, primero, ¿desde cuándo existe la carrera de comunicación? En la Universidad Nacional de Buenos Aires, la universidad más importante de la Argentina. Ayer no más, año 84, 85. Carreras de comunicación había en otras universidades. Históricamente se considera que la primera de la Argentina no era de comunicación, pero la de periodismo de La Plata, ¿no? Entonces estamos en una historia de la Universidad de Buenos Aires que acaba de cumplir 200 años. La carrera de comunicación dentro de ciencias sociales tiene nada más que 35 años. Nada, un suspiro en 200 años, casi menos de el 5% del tiempo que duró la Universidad de Buenos Aires. Y el otro día estábamos hablando de que en general las historias son historias de corto plazo, ¿no? Historia de Europa, historia de los últimos siglos, historia sesquicentenario en la Argentina, los 200 años de la Revolución de Mayo, el bicentenario, plazos de tiempo cortos, porque si los comparamos con la historia de Roma, Roma tiene 2000 años, ¿no? Entonces es 10 veces más grande eso. Pero Estela ahora da un salto para atrás, y no estamos ya 2000 años para atrás, estamos 32.000 años para atrás. Imagínense, no podemos darnos cuenta de qué puede pasar entre los 5 o 10 años para adelante, y estamos dando saltos para atrás de 30.000 años, y esto tiene que ver con una frase que nos gusta mucho a nosotros, una frase que dice reculé pour mieux sauter, ¿no? Retroceder para saltar más lejos, más adelante. Entonces, hay un autor bastante leído en un momento en la carrera que se llama Romain Gubern. Este Gubern es un profesor que estuvo en la Autónoma de Barcelona. Muchísimo, más de 20 años, sacó un libro en anagrama que se llamaba El bisonte y la realidad virtual. El bisonte y la realidad virtual. O sea que ya lo que está mostrando Estela acá, del primer bisonte o del primer bisonte radiografiado, etc., Gubern lo veía en una línea de continuidad con lo que podemos hacer ahora en simular y podemos estar en los eSports y en los videojuegos y etc. Son modos de representación que vemos que tiene muchísimo tiempo. Y otra persona que viene a caso se llama Edgar Morin, que es un todólogo, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Es una persona que trabajó mucho el método de la complejidad y que tiene dos libros que vienen al caso. Uno se llama El cine o el hombre imaginario y el otro se llama El hombre y la muerte. Y en ese El hombre y la muerte, él lo que trata de decir es, bueno, ¿qué hace que lo humano? ¿Por qué somos humanos? ¿Qué tenemos en común? Los 100.000 millones de personas que hemos vivido a lo largo de toda la historia. Hoy somos 8.000 millones, pero 92.000 millones de personas, 11 veces más que nosotros, todos los que estamos en la Tierra, vivieron a lo largo de 50.000 años. Y entonces él dice, bueno, para mí lo que nos hace humanos son dos cosas. Es el culto a los muertos, el entierro de los antecesores, de los antepasados, y la pintura. Y la gráfica, el simbolismo, ¿no? No se olviden que los idiomas articulados y con sus respectivas grafías, primero fueron idiomas pintados. Tenemos los pictogramas, tenemos los ideogramas, y después de miles y miles de años, pasamos al alfabeto, a la fonética, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces contábamos historias
y éramos historias a partir de lo que dibujábamos. Pero en este dibujo, Estela añade otro elemento que tiene que ver con la proyección. Ellos imaginaban que alguna vez alguien iba a ver eso que hacían ellos, no decenas o centenares de años después, decenas de miles de años después. Si nos maravillamos tocando el Coliseo, que tiene 2.000 millones de años, imagínense entrar ahí adentro y decir, eso tiene 30.000 años y lo hicieron otros humanos, muy parecidos a nosotros. Vivían menos, tenían menos tecnología, no iban al cine, no tenían realidad virtual, pero padecían pandemias, eran grupos pequeñitos de cazadores-recolectores, tenían que ingeniárselas para sobrevivir, etc. Y entonces, el elemento que me parece interesantísimo acá es la idea esta de el futuro que pone Estela, que el futuro solo existe en el lenguaje, no puede existir un futuro que no esté representado o simbolizado, y ahí aparece otra figura interesantísima de la definición de hombre, si nos hace humanos la pintura, la simbolización, enterrar a nuestros muertos, la simbolización, el sostener en el tiempo, el culto de las generaciones, también nos hace humanos algo que tiene que ver con el lenguaje, muy posterior a esto, que es la promesa. Por eso un interesante investigador define al Homo sapiens como el primate que promete. El primate que promete, ¿no? Y para prometer hay que poder imaginarse que hay un futuro donde las promesas se pueden cumplir, ¿o no? Entonces se abren todos estos elementos, ¿no? Culto de los muertos, pintura, futuro, primate que promete. Pero todavía no sabemos lo más importante, ¿qué hace Nefertiti al lado del bisonte? Así que ahora nos vamos a enterar. ¿Qué hace Nefertiti ahí? Bueno, porque justamente, bueno, Nefertiti son 3.500 años nada más, ¿no? Son 1.400 años antes de Cristo. Pero lo interesante de Nefertiti es que ahí por primera vez aparece el monoteísmo, ¿sí? Con su Agnatón, con su marido, ¿sí? Empiezan a construir una divinidad. Ellos son una familia divina y hay un culto. Y lo que decía Alejandro, súper interesante, es que con Jouvet y Lascaux yo tengo la posibilidad de establecer una narración. Por eso hay un rito. Y en la secuencia es famosa, esa secuencia hay varias secuencias de estos leones, ¿sí? De estas, que en realidad son leonas, no son leones, son leonas, son femeninas, porque no tienen melena. Entonces son leonas y entonces se ve esa mirada, esa observación sobre el mundo natural, ¿sí? De cómo cazan. En Nefertiti tengo la constitución porque ellos justamente lo que hicieron era organizar, ¿sí? Un mundo, una narración sobre un solo dios, que era Atón, que es el dios del sol, ¿sí? Por eso tenían estos discos que representaban, vieron, casi todas las representaciones de egipcias muestran un disco que es el disco solar, que es la energía, que es el sol, y ellos armaron una representación y fue el primer monoteísmo del mundo puesto en un valle que organizó también una palabra y una escritura, y Nefertiti con su marido empezaron a establecer también, déspotas o no, ¿sí? La cuestión del ultramundo, que va a ser uno de los temas que nosotros vamos a trabajar a partir casi hacia el final de escolar, ¿no? El ultramundo para ellos o la posterior vida, ¿sí? Este tránsito que hay que hacer entre la vida y el lugar de la promesa, que es supuestamente la muerte, ¿no? Después de la muerte hay un lugar prometido, que después el cristianismo vuelve a colonizarlo. Pero es súper interesante, porque el arte egipcio lo que genera a través de una mujer, y es esta mujer, genera también un patrón, y un patrón sexual de belleza, ¿sí? De elegancia, de estilo y de erotismo muy particular y al mismo tiempo deslumbrante. Actualmente se están haciendo algunas configuraciones
en función de, hay diferentes bustos de Nefertitis, hay uno, el famoso, que se ve en el Museo Egipcio de Berlín, y uno dice, cuando lo ve, cuando encima uno tiene la posibilidad de rodearlo y ver, ¿sí? el lugar también de la impronta y de esta cuestión de miro hacia adelante, la postura, ¿sí? Del cuerpo, que ya la habíamos visto porque estaba deslizada en este famoso video que vimos la vez pasada, ¿te acordás, Ale? De Beyoncé, dentro del Louvre. Pero bueno, por eso Nefertiti me pareció súper interesante porque, como yo les contaba, estuvimos leyendo a un Fernández más y al mismo tiempo estábamos tratando de vincular, ¿sí? ¿Qué es esto de ser un buen ancestro? Y de cómo hay determinadas reproducciones y configuraciones que van reiterando y nosotros no sabemos qué es lo que toman y qué es lo que desplazan. Y hay un video que se van a sorprender, que es este. Espero que pase, porque no estoy logrando que pase. Ahí vamos. Que es Michael. y Michael, en este video, Remember the Time, organiza una iconografía y organiza por primera vez, uno se sienta a ver, o sea, cuando uno, podemos hablar del personaje controvertido, pedófilo, digamos, podemos hablar de eso también si quieren, pero ¿qué es lo que a mí me gustaría recalcar en lo que él representa y del cambio, ¿sí? De compuerta que generó Michael? En este sentido, hizo varias cosas. Nos hizo sentarnos para ver, como diría Fernández. Empezamos a ver videoclips. No existía eso, ¿sí? Y no solamente nos sentamos a ver música, este video, el video de lanzamiento, está Eddie Murphy y al lado hay una Nefertiti. Y es Michael quien justamente interrumpe la escena entre los dos, entre las dos deidades, y se presenta como una deidad más, ¿sí? Cantando esta canción Remember the Time. Y es súper interesante porque fue un formato que impactó en el campo musical, ¿sí? Y que hizo que no fuera nunca más el mismo. ¿Qué hizo Michael en su incursión? ¿Qué hizo Michael en su incursión? Bueno, varias cosas súper interesantes. Como yo ahí les puse, mezcló el pop con el rock, pues, la artista no. Miren, hay un video de Michael chiquito que ahora lo vamos a ver. Creó un formato único, ¿sí? Que eran los megatours. Generó una estructura narrativa a través del videoclip, 15, 20 minutos. ¿Sí? Generó una expectativa también en el lanzamiento de cada uno. Hasta Disney le compró su figura y compró esta narrativa y tenía un espectáculo en Disney que era 3D, Ale, que era 3D, encima se metió en la innovación, ¿sí? Y algo impensable que llevó la cultura afro de alguna manera a MTV. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo muy de a poco, ¿sí? Lo hizo muy de a poco. Entonces, no puedo pasarlo, a ver si lo logro pasar. Aquí vamos. No me están dando bien una máquina, parece. Ahí va. Bueno, en esta canción, Don't Stop Till You Get Enough, es un Michael súper chiquito, y representa el cambio de él de los Jackson 5 en el 78, y esta canción la produjo con Quincy Jones, ¿sí? Y este fue uno de los mayores éxitos que se pasaba sin cesar en la radio, y uno lo empezaba a ver para después verlo unos años después en el disco este que yo les contaba, que es Dangerous, ¿no? Y en realidad lo que hace con esta canción, ¿sí? Es remezclar la música pop que en ese momento estaban en agonía, y es el primer single que hace en solitario, ¿no? Entonces ustedes me dicen, ¿qué
tiene que ver esto y tiene que ver mucho con lo que estamos diciendo. Estamos hablando de cambios. Entonces, si yo me voy a los cambios, ¿sí? Si yo me voy a pensar en los sistemas, yo tengo que en el año 81, ¿sí? Mientras lo vemos a Michael, ¿no? Yo en el año 81 al 84 tengo la PC Commodore, la Commodore 64, la primera IBM, ¿sí? En el 81 tengo el primer protocolo de mail, ¿sí? En el 82 tengo el primer CD, ¿sí? El mundo digital, o sea, perdón por la redundancia, sino la construcción de un objeto que es el CD, ¿sí? Que el sonido está traducido en ceros y números, ¿sí? En el 88 tengo mi primera máquina de fotográfica digital, entonces yo acá empiezo a ver, yo lo hago en este caso con ustedes a través de la música, y yendo a íconos que cambiaron, insisto, la forma de ver. Y si hay algo que un Fernández me hizo recordar, y Barico lo trabaja en el libro de The Game, es esta falacia de creer que la tecnología cambia el sujeto. Y él, lo vamos a ir repitiendo, Ale, vos conocés mucho a estos autores, sino que es el sujeto el que es creador de tecnología. Entonces yo voy adelante y lo que estamos hablando es un cambio de mentalidad. Y el libro, ¿sí? Que estamos tratando de que ustedes empiecen a pensar es justamente los cambios de mentalidades. Yo tengo que generar un cambio de mentalidad. No, no tengo, sino estamos frente a cambios de mentalidades. Y como dijo Alejandro, y empezamos con Lescaut, son 35.000 años, perfecto, pero en términos desde el año 81 acá, es muy poco tiempo. Y del cambio, del 81 al 2021, lo que tenemos son como varias mutaciones que están golpeando en la subjetividad de todos nosotros, que nos organizan, nos permiten, si quieren, empezar a configurar el futuro de otra manera. Ale, vos bailaste con Don't Stop to Get to You. ¿Bailaste? ¿Quebraste la cadera con esta? No, yo tengo una triste imagen de Jackson porque estaba en España, creo que fue, no sé en qué año murió él, en el 2011 o 13, por ahí. Yo estaba en un aeropuerto y ahí me enteré de la noticia de la muerte de él, tenía 50 años nada más. Pero me acuerdo sí de haber quedado hipnotizado y haberlo mostrado muchas veces y haber jugado mucho con Black and White, ¿no? Con Paul McCartney. Y con toda esa... Con lo que representó ese disco. Y de cómo vos veías ese seamless, ¿no? Esta cosa que las formas iban cambiando, ¿no? La pantera, la persona, etcétera, ¿no? De una forma realmente impresionante. No, pero a mí me gusta, estaba viendo recién las primeras imágenes de del Lescaut, de Herzog. no, de Thriller, las primeras imágenes de Thriller, y donde aparece la Nefertiti, ¿no? No, estás hablando de Remember the Time. Remember the Time, sí. Sí, de Remember the Time. Entonces, estaba pensando en estos viajes tuyos psicodélicos, ¿no? Que decís, pero ¿cómo salió de Lascaux y apareció con Nefertiti y aparece con Michael Jackson? Pero claro, tus viajes en realidad son los viajes de esta misma gente, ¿no? O sea, vos lo que estás haciendo es siguiendo el camino que hizo Herzog o el mismo camino que hizo Michael Jackson. Y es el camino de ir descubriendo la cultura en una frase en latín que es muy linda que se llama instatus nascendi. O sea, en el momento en que nacen las cosas, instatus nascendi, ¿no? Entonces, pensar que cuando nosotros vivíamos esas cosas, nosotros las vivíamos como cosa cotidiana, nada. Así como uno abre el diario hoy, se entera que el guionista de la serie de Luis Miguel, tal cosa, o
como ahora estoy obsesionado con esta biografía sobre Ditela, Sí. que hizo Fernando García, que esos 800 páginas, y yo estuve en el Ditela, fui varias veces, fui a varios espectáculos, fui al Niño Envuelto, que era un espectáculo de los primeros que hizo Brisky con Nacha Guevara. Estuve varias veces en algún recital en el Centro de Altos Estudios Musicales que dirigía a Ginastera. Pero cuando yo iba ahí, que tenía 16, 18, 20 años, era como, ustedes pueden ir al cine ahora, o pueden ir al teatro, pero la gente que iba al paracultural al principio, o al Einstein, iba como, bueno, es lo que hay, qué sé yo, está de moda, vamos a ver de qué pasa, etc. Uno no siente que está haciendo historia, que es parte de una argamasa donde se combina lo subjetivo, lo colectivo, lo individual, lo institucional, la cultura como sustantivo y la cultura como adjetivo, el momento histórico. Yo estuve en algunas manifestaciones ahí que se hacían contra Onganía, que la gente iba por la calle y nos tiraban agua y algunos tiraban las bombas Molotov y todo eso, y uno lo vivía como adrenalina, lo vivía como apertura de futuro, etcétera, pero no como que eso era histórico, como que eso después se iba a convertir, digamos, en la base de lo que somos hoy. Y en estas asociaciones psicodélicas, insisto, porque lo son, de Estela, ¿por qué son tan interesantes? No solamente porque ella hace esas y ustedes seguramente harán otras, cada uno hará las suyas, ¿no? Sino porque muestra la conjunción del aparato teórico con la vivencia personal. O sea, no se piensa con las ideas, sino que se piensa contra las ideas. Y no se piensa con la cabeza, sino que se piensa cabeza, cuerpo, manos, espíritu, historia, memorias y ancestros. Y todo esto que nosotros estamos viviendo en ese momento, por eso se habló de ese lapso de tiempo, ¿no? Es verdad que hay algunos momentos de la historia que están cipiados, están condensados. O sea, lo dijo Lenin por ahí, ¿no? Hay una semana que vale años y de repente hay años que no valen una semana. Entonces el tiempo histórico es como el tiempo psicológico. Cuando a ustedes les pasa algo divino, divertido, maravilloso, que yo, el tiempo pasa rápidamente, nadie se acuerda de nada, ya está, ¿qué pasó? El fin de semana se me fueron las vacaciones, se me fue el mejor novio que tuve en mi vida, se me fue la mejor excursión que hice, se fue todo eso. Y cuando la cosa es aburrida y desesperante, como la pandemia, esta cosa, chicle que no para nunca, etcétera, no solamente es larga, sino es larguísima, es insoportable, es una cosa, porque el tiempo psicológico no coincide con el tiempo cronológico. Pero lo que nos pasa a nosotros como individuos, le pasa a las sociedades, y le pasa a los momentos históricos, y le pasa a estos cortocircuitos, que es como lo de la cueva de Lascaux, porque la cueva de Lascaux y la otra cueva, descubrir eso es como una cápsula del tiempo. Es como nosotros hacemos cápsulas del tiempo ahora, pero solo lo hacemos voluntariamente. Decimos, metemos en una jaula, metemos en un cilindro, metemos. Es decir, si alguien en el futuro viene dentro de 100, 500, 10.000 años, queremos que sepan cómo éramos nosotros, quiénes éramos nosotros. La Ciudad de Buenos Aires enterró una cápsula con Julián Gallo, que nos vino a mostrar cómo era en datos hace unos años, Sí. y le iban a abrir dentro de 50 o 100 años, etc. Entonces lo de la cápsula del tiempo es muy interesante porque muestra cómo quiere ser recordado uno, o sea, cómo uno se vende para sus ancestros. Pero la cueva de Lascaux, lo que tiene mucho más fascinante, o la otra, la de, ¿cómo es esta? Ya, la de... Lascaux y hay otra La vez. de... La de Chauvet. Sí, la de Chauvet. La de Chauvet. La de Chauvet Chauvet, es la donde, sí. lo de Chauvet. La de Chauvet Chauvet. es donde Herzog filma. Claro, el filma. Pero eso es lo que tiene fascinante esa cueva, que estaba perdida, era una cápsula del tiempo para nadie. Es una cápsula del tiempo que si no se descubría nunca la hubiese visto, porque no se plantó para que alguien la descubriera. Y de repente se descubre y se expande para miles de años para atrás, decenas de miles de años para atrás, lo que es la historia humana, ¿no? Y entonces yo digo, wow. Bueno, en este momento, digamos, entre los años 70, 73, que es la crisis del petróleo, la OPEP, y digamos las revoluciones en África y todo este tipo de cuestiones.
y el 20, que es la pandemia, en estos 50 años se condensan un montón de cuestiones que fueron ocultadas, fueron tapiadas por la revolución digital. La revolución digital lo que hizo es devaluar la experiencia humana y ponerla en un nivel en donde si estás en lo digital, estás sos parte de la historia que viene, sos parte de lo que importa, estás realmente jugando del lado de los que van a ganar la cosa. Y si te quedaste en el mundo analógico, chau Gutenberg, chau Lenin, ¿no? Como la película, chau Gutenberg, chau Lenin. Están fritos ustedes, los de sociales no entienden nada, porque todo pasa por lo duro, todo pasa por la tecnología, todo pasa por la máquina. Y de repente lo que estamos viendo ahora es, con la pandemia, que este dualismo, estos dos polos, el polo bueno y el polo malo, el polo social tonto, que no aprende, no se pone a tono de la tecnología y la economía, que van todos más rápido, qué sé yo, y eso llegan a la meta lo más rápido posible. De repente vemos que esa meta no existía y que la tecnología no sirvió para precavernos de la pandemia, pero todo esto siempre tiene una doble lectura y es, no sirvió para precavernos de la pandemia, pero sí sirvió para agudizar todas las contradicciones anteriores, para generar más desigualdad y para generar más distancia entre los que tienen y los que no tienen, entre los que pueden y no pueden. Estela. Bueno, ahí le estoy contestando a uno de los chicos, a Abraham, y por qué, de vuelta, lo que yo voy buscando como íconos, ¿no? Y entonces busqué una canción que era la canción de Heart of Glass, que fue un hit, cantado por un grupo punk rock, que era genial, porque ella, Debbie Harry, estéticamente era una construcción que se hizo para que sea masiva. Bueno, y ahí la vemos justamente retratada por Andy Warhol, ¿no? Pero es como, era una corriente, ¿sí? Que el consumo, ¡pam!, la tomó y la redireccionó hacia la esfera de los videoclips. Y el Art of Glass de Blondie fue su hit, ¿sí? Búsquenlo porque actualmente no me sale, que es la niña mala de la música, la que estaba en una bola y se bamboleaba, ¿cómo es que se llama? Que hace American Idol. Miley Cyrus. Miley Cyrus canta esta canción con el track de Blondie, digamos, de Blondie atrás, con la voz de Debbie Harry, pero no la convoca porque está viva, ¿no? Entonces, no la convoca y funciona a cual Frank Sinatra, el duet entre Frank Sinatra y Bono, ¿no? Uno en cada lugar, uno en Nueva York y otro en Londres, y conectándose, porque les cuento, esto es una debilidad. Frank Sinatra y Bono cantaron el primer duet que lo grabaron en vivo, digitalmente, estando los dos en dos locaciones diferentes. Y eso fue, wow, no sé si te acordás, Alejandro, era el comentario de que, ay, que cómo avanza la tecnología, y entonces cómo es que pudo hacerse esto con un mar en el medio. Y bueno, era muy gracioso leerlo en ese momento. Dice Debbie Harry, a veces me pregunto cómo habría sido casarme y tener hijos. Puedo arrepentirme, pero no cambiaría la vida que he tenido. Eso lo está poniendo Ale en el chat. Sí, bueno, en realidad justamente Blondie se la comió la masificación de los medios. O sea, yo lo que estoy tratando es mostrarles cómo todo, ¿sí?, todo un desarrollo de una cierta tecnología y al mismo tiempo toda una maquinaria cultural fue como cooptando, ¿sí? Y la segunda cooptación, ¿sí?, viene a través de, bueno, ya lo dijimos, con Moroder, con Donna Summer, y esta canción, no sé si después póngansela, ¿sí? Y si vieron Mars Attack, ¿no? Donna Summer tiene todo un movimiento de brazos cada vez que ella cantaba esta canción, ¿sí? Tiene un movimiento corporal
que es la que tiene, no sé si vieron esta película que es genial, Mars Attack, es el mismo movimiento del desplazamiento de la supuesta mujer marciana que va por el mundo, ¿no? Y va moviéndose cual Blondie y después saca su láser y nos aliquina. ¿Qué es la gran sorpresa? ¿Sí? Porque lo que representa, Alejandro me decía, ¿y un buen ancestro? ¿Qué es lo que caracteriza un buen ancestro? Y bueno, en Mars Attacks es este trágico asombro de que aquellos que no conocemos y vienen, en realidad no vienen por algo, nos vienen a conquistar. Y acá de vuelta voy a Barico, ¿no? Y acá vuelvo estuve repensando algunas cuestiones en referencia a esta construcción de lo digital y esta construcción de lo que nosotros vemos como interfaz, esta construcción de la cual nosotros ahora podemos dar clase, ¿sí? Y el de Space Invaders, que Janet Murray habló esto muchísimo, Sherry Tarky, Hamlet en la ola cubierta, ¿te acordás cuando dábamos Hamlet en la ola cubierta? Claro. O mismo Sherry Tarky, o si querés hablar de Ryan, ¿sí? ¿Te acordás de Ryan con el tema de la aparición del hipertexto? Claro, el hipertexto, Ale, estamos hablando de mucho tiempo después del año 81, la posibilidad de tener un código, estamos hablando del nacimiento de la web del año 90. Entonces, no sé si por qué, esta es una consola que hay una confitería que queda en el primer piso, te cuento, en Entre Ríos y Belgrano. Vayan al primer piso arriba, están estas consolas y juegan, están ahí, hay como 12, y juegan al Space Invaders. Pero volviendo a la configuración del Space Invaders, ¿sí? Otra vez, ¿sí? Lo que vemos es desaparece el cuerpo. Por primera vez, yo miro esta pantalla, miro el Space Invaders y desaparece el cuerpo, la pantalla es el campo de juego y todo es inmaterial. Y es genial, es genial. ¿Sí? Y estoy hablando hay inmersión, en términos de Ryan, les diría, hay inmersión, hay transformación y hay actuación del sujeto. Yo soy algo que no existe. Es más, en esta serie que a Ale le encanta, digamos, que vemos en Amazon, para toda la humanidad, lo vamos a decir en español. For all mankind. Sí. Exactamente, para toda la humanidad. Una de las cosas que hacen los astronautas en la segunda temporada es divertirse con esta máquina que está acá al lado, si quieren con la verde, con la amarilla, o sea, va matando. Hay una escena que me encantó, en donde el tipo dice, mirá, mi hijo me enseñó dónde ponerme para que no me maten, ¿sí? Y el astronauta avesado, aquel que pudo soportar solitariamente vivir en Marte y recibir la noticia de la muerte de su hijo, lo mira y le dice, en cualquier momento te matan, y así lo matan. Pero de vuelta acá, y pensando en el texto de qué ser un buen ancestro, nosotros teníamos, y una de las cosas que yo me quedé pensando, y se lo voy a preguntar a Mariana Fernández, es la idea de prosumidor. A mí me parece que la idea de prosumidor estaba muy bien cuando estábamos hablando, si querés, hace 10, 15 años, con este libro, ¿cómo es que se llama? De las series, ¿cómo era? El americano este, de barbita que estuvo acá. Henry Jenkins. Henry Jenkins, exacto. Que él empieza a trabajar la idea de prosumidor. Y leyendo el texto que me mandaste, en donde hay una de las personas que está aquí, que también me lo mandó porque participó en este texto de Mariana Mayo, de estas aulas, este tipo de estas nuevas aulas que se conforman a través de la pandemia, a mí me dejó pensando bastante en esta idea. ¿Existe el prosumidor ahora? ¿O en realidad es alguien que performa diferente? Y cuando digo performa, lo digo a propósito, será alguien, un sujeto que no importa la edad, digamos, soporte y no necesita ya más instrucciones, como dice Barico y como dice Fernández. Ya no necesitamos más instrucciones, lo que necesitamos son experiencias, y nosotros transitamos en la experiencia, y ya no necesitamos la máquina. Ahora tenemos como el Space Invaders, ahora no necesitamos una experiencia en términos de que me digas lo que tengo que hacer, sino ahora me bajo una app y atrae historia. Y acá voy de lleno al libro que te encanta, ¿no? De vuelta, lo que intento es traerles con Alejandro la idea de
que la mentalidad construye un nuevo mundo, ¿sí? No, el mundo construye una mentalidad, ¿no? Es totalmente al revés. Es como, estoy en ese momento, si querés, de inauguración que hizo Steve Jobs, uno de tus héroes, cuando presentó el iPhone, ¿te acordás? Que dijo, acá vengo a mostrarles un nuevo artificio, acá les vengo a mostrar una nueva forma de jugar y donde no hay instrucciones. Y ahí larga, en el 2000 y pico, ahí larga el iPhone y uno decía, claro, puedo hacer algo que, sí, aparece el smartphone, otra forma de dialogar con uno mismo. Y es que es esta curva. En el capítulo 7 de este libro, Los buenos ancestros, ¿sí? Lo que el autor intenta proponer es ir pensando, ¿sí? ¿Cómo yo hago un pronóstico holístico? ¿Qué quiero decir? ¿Cómo yo planifico, ¿sí? O predigo el futuro? Y ahí me conectaba otra vez en este capítulo y él empieza a hablar del Nilo, de vuelta, por eso de vuelta al Nilo y de Fertiti. Y él dice algo así, es justo en la primera hoja del comienzo de este capítulo, dice algo así como que el Nilo, los observadores del río, en función de el color del agua, podían establecer qué era lo que sucedía 6 meses más tarde. Entonces, él habla de 3 patrones de color, ¿sí? Descritos justamente por nuestros ancestros, en donde decía, si el Nilo es blanco y el agua es clara, bueno, el lago Victoria, que hay un lago, ¿sí? Domina el flujo, y entonces va a haber una inundación leve, va a haber un bajo rendimiento de cultivos. En cambio, si el agua es oscura, y hablan de Nilo azul, ¿sí? Va a haber una cosecha abundante, pero si el Nilo es verde marrón, es una catástrofe. Entonces, en esta cuestión de predecir el futuro, él dice, bueno, son todas, él dice, las civilizaciones tuvieron una curva que es la curva S, ¿no? Y en esta curva S, ¿sí? Nada dura para siempre, ¿no? O sea, hay un momento de nacimiento, una maduración y la declinación, ¿no? O puede haber ahora que estamos todos con los picos, ¿no? Un pico, ¡paf! Y cae. ¿Y qué tiene que ver? Nosotros dábamos, ¿te acordás? Las leyes de Safo, las leyes de los 30 años, que dice exactamente lo mismo. ¿Te acordás, Ale? Bueno, al principio la gente está la comunidad científica con un nuevo desarrollo, entonces quedan laboratorios, después se va pasando y está uno medio atontado y hay muy pocos que se quieren subir a esta tecnología. Justamente por eso traje esta idea del iPhone y de su lanzamiento. ¿Quién iba a querer un iPhone en el momento en que se presentaba? ¿Quién iba a querer tener un objeto tan de culto y tan difícil de manipular, ¿sí? Como gesto? Y Safo dice, bueno, después empieza el proceso de algunos referentes, van mostrando cómo se usa, estos referentes son multiplicadores, hasta que viene el consumo masivo detrás, ¿no? De vuelta, esta misma idea. La velocidad, la innovación tecnológica. Él dice, bueno, en realidad, y empieza a dar un montón de ejemplos históricos de cómo esta curva históricamente hay un ejemplo histórico con los romanos, después les voy a acercar, estoy tratando de pulir este capítulo 7 para que lo tengan, pero bueno, habla sobre estos procesos que los ve como cíclicos, ¿no? Y sí. Lo interesante es la caída, ¿sí? Y el ascenso de las civilizaciones en esta curva S. Pero en el medio del capítulo aparece una persona inesperada, ¿no? Yo conocía un poco la vida de Sal, bueno, no por mi formación, sino por las historias que yo tuve en relación a mis padres, médico y otra química. Y Salk fue el tipo que descubrió en el 53 la vacuna contra la polio. Y una de las cosas que nos enseñó Salk, ¿sí? Y este es un buen ancestro en términos de Alejandro, es que este señor renunció a las ganancias para que los laboratorios pudieran producir en cualquier lugar del mundo la vacuna.
inesperado, ¿no? Entonces, ahí él dice, esta generosidad de Salk salta, o sea, lo que hace es socializar la información y salta de esta curva, y lo que muestra, ¿sí?, es la inspiración a una futura generación, ¿no? Entonces él dice, Salk lo que hace es transformar radicalmente la sociedad en la cual él está plantado. Y Salk nos permite salir a esta curva, ¿no? ¿Qué es esta curva? Es parecida a la otra, pero es la decisión de Salk, ¿no? Empieza el proceso, el incremento, ¿no?, la transformación radical, el momento A, el crecimiento temprano, corta, ¿sí?, y permite, ¿sí?, que haya otro dominio de pensamiento para que pueda asirse a esa idea y que pueda producirse una gran transformación. Este corte que ustedes ven entre A y B es lo que Salk generó. Entonces, una de las cosas que propone Krasnik acá es decir, bueno, ser un buen antepasado es darse cuenta cuando empieza a cambiar el sistema, cuando empieza a aparecer esta mutación, y en vez de subirse a la ola de la mutación y esperar que pegue el pico, ¿sí?, frena y dice, ok, acá hay una cadena nueva de valor, acá hay un cambio de mentalidad, socialicemos la información para que haya muchos más beneficiados y no sean unos pocos. No sé si lo estoy explicando, estoy tratando de explicar, tardan miles de hojas de decir esto, pero lo estoy tratando de explicar lo más bonito que puedo. Entonces, como lo estoy tratando de explicar lo más bonito que puedo, siempre busco, y siempre por suerte, tenemos una ayudita por parte de una ayudín. ¿Quién es este señor? Es Peter Sellers, y su personaje, el Doctor Strangelove. Y bueno, una de las cosas que Krasnik nos muestra es que este Doctor Strangelove, en la realidad, bueno, es un libro, y está basado en un personaje que se llamó Khan, que trabajó en inteligencia y en DARPA, en inteligencia y desarrollo militar, y este señor Khan lo que hacía en plena Guerra Fría, en el 50, era planificar escenarios. Me decía, oh, ¿cómo planificar escenarios? Sí, planificaba escenarios. Y entonces decía, bueno, ok, si cae una bomba atómica, escenario A, bueno, vamos a exponer, lo que hacía era generar escenarios en donde lo que buscaba era el menor daño con víctimas, pero el mal menor, ¿no? Fue muy mal visto, ¿sí? Porque lo que justamente en pleno de Guerra Fría siempre, lamentablemente los americanos, algunos morían y eran decenas de miles de millones, entonces no les gustaba para nada, quería que haya daño colateral cero, pero en todos los escenarios que Salk hacía, sobre todo después de la crisis de los misiles, en todos los escenarios que Salk organizaba, siempre teníamos un gran problema, que era americanos que morían. No estaba bien, ¿no? O sea, era win-win o no era. Entonces, bueno, ahí Krasnik nos dice, bueno, a este señor encima después se lo parodió. Pero lo interesante que yo veía de este planteo de, bueno, cómo ser un buen ancestro y cómo, digamos, cómo planificar, y ahí de vuelta vuelvo a Nefertiti, vuelvo al Nilo, y vuelvo a estos observadores, cual Menocchio si quieren, ¿no? Esta cuestión de abducción, los tipos miraban el Nilo porque lo que tenían que hacer era una conducta posterior, en función del movimiento, era decir, bueno, ¿almaceno cereales, sí o no? ¿Cuánta gente se me va a morir si no almaceno cereales? Ok, ¿tengo que fijar unos impuestos? ¿Sí o no? ¿Cuáles son los? Entonces, si uno empieza a mirar, ¿sí?, esta cuestión del pronóstico holístico, del planificar el futuro, del pensamiento a largo plazo, tiene por un lado un insumo que es el patrón de la historia, en donde se ve la curva donde se ve esa curva, y un momento de decisión que me parece es muy bueno este ejemplo de Salk, y por eso me parecía hermoso poder compartirlo con todos los estudiantes, de que hay un momento en donde se puede tomar una decisión para cambiar el rumbo, si uno puede no ser tan soberbio y
al observar un cambio de mutación, o sea, al observar la mutación, al observar el cambio de mentalidad, redistribuir y socializar, que fue lo que Salk hizo. Entonces ahí cuando estaba yo reescribiendo este capítulo 7 de Krasnik, obviamente uno se acuerda de Alicia, ¿no? Del gato de Chelsea, que le dice, Alicia le pregunta, ok, ¿me decís para qué camino, en qué camino tomo? Y ¿voy para allá o voy para allá? ¿Voy a la izquierda o voy a la derecha? Y el gato la mira y le dice, y eso depende mucho del lugar a donde vos querés ir. Y Alicia no sabe para dónde quiere ir. Y ella quiere que le digan. Entonces, si no sabes el camino para dónde querés ir, le dice el gato de Chelsea, no importa el camino que vas a seguir. Entonces, aquí, de vuelta, Krasnik dice, ok, si yo veo secuencias, si yo veo redundancias, si yo veo estas curvas esas que van apareciendo, y la historia humana no es una historia lineal, sino está llena de imprevisibles, llena de actores, llena de cambios, llena de narraciones, ¿sí? Bueno, yo tengo un momento él identifica tres componentes. Un componente es la ruptura o el colapso, ¿sí? El colapso sería, bueno, la lectura más naif sobre el cambio climático. Bueno, si seguimos en este modelo de acumulación y de emisiones de gas, y si seguimos con esta forma de producción sin prestar atención a lo que la Tierra nos está señalando, va a llegar el momento del colapso. No va a haber más nada, no va a haber entre 150 años no hay más nada y tenemos una tierra totalmente devastada y encima no podemos respirar. Bueno, entonces él dice, bueno, ese es el momento de ruptura, colapso. Y evidentemente en una ruptura, colapso hay muchos que pierden y muchos que pierden y pocos son los que ganan. Entonces él dice, bueno, en este caso habría como un mundo de fortaleza. El segundo momento que él dice, bueno, también tenemos la posibilidad de una reforma, ¿no? Entonces la reforma, bueno, se reconocen las desigualdades, pero no solucionó las cosas, pongo los dos sistemas a funcionar, pero si pongo una reforma no soluciona de base absolutamente nada y lógicamente la extinción se viene. Pero el cambio radical, que es donde se va a parar, ¿sí? Representa la posibilidad de que el futuro es posible, pero con un diagrama que es como el que nosotros vimos en forma anterior y que tiene que ver con esta toma de decisión que tiene que ver con los valores. Es muy lindo leer este capítulo 7 y aquí me fui un amigo tuyo. ¿Adivina quién es? ¿Te acordás de Derrick de Kerkhoff? Ah, Derrick de Kerkhoff. Claro, y acá yo lo que, esta está robada de él, Vero se va a reír porque se la mostré el otro día. Derrick acá hace lo que vos señalaste con la escuela de Jouet, con la cueva de Jouet, ¿no? Nosotros tenemos desde el 1700 generaciones que emergen a través del lenguaje de la escritura, ¿sí? Tenemos generaciones que tienen que ver acá, 300 generaciones que desarrollaron la escritura, 300 generaciones, 35 generaciones que desarrollaron la impresión, y mirá el salto acá, el telégrafo, el teléfono, ¿no? Los pequeños saltos, ¿no? Entonces, y acá, y te dejo a Ale, ¿no? ¿Qué es lo que el cambio de mentalidad y el ultramundo? Entonces y acá vuelvo a Barico, y acá vuelvo a Fernández. El hombre nuevo no es aquel que ha producido un smartphone, sino es el que lo inventó. Entonces, Krasnik en su capítulo 7 lo que pregunta es qué tipo de mutación es la que se está dando, ¿sí? Y Bifo va a decir, bueno, para desmantelar la civilización moderna hay que comprometerse, y estamos hablando de una nueva antropología. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque Krasnik termina el capítulo diciendo, nosotros tenemos una oportunidad porque estamos aprendiendo, ¿sí?, de nuevos movimientos, digamos, las vidas negras
Valen, ¿no? El movimiento que vimos en vivo en pandemia el año pasado, el movimiento de las mujeres, y el movimiento más antiguo que nuestros niños miran, que es esta cuestión de dominar el mundo, que es nuestra y no es de nadie más. Y hay algo que Krasnik señala, finalizando este capítulo, que predecir el futuro, ¿sí?, es dominar la incertidumbre, que es lo que nosotros estamos conversando desde hace exactamente 12 semanas. Si queremos predecir, tenemos que dominar la incertidumbre. ¿Con qué? Con nuevos valores. ¿Cómo? Y con un cambio de mentalidad. ¿De dónde? Y de una gran mutación que se está dando. ¿Se está dando ahora? No. Esta mutación viene de mucho tiempo atrás. ¿Cómo mucho tiempo atrás? Y sí, tiene más de 60 años. Somos prosumidores, y la verdad yo creo que esa categoría de Jenkins en, ¿cómo era que se llama? Convergencia cultural, el libro, ¿no? Sí, ¿Vale? Convergence Culture, sí. Sí, Convergencia cultural. Muy lindo libro, pero muy bonito, pero no me flota ahora hablar de convergencia solamente. Me gusta más la categoría ultramundo para eso. ¿Qué pensás? Bueno, ya nos quedan minutos nada más. Yo me quedé cuando estabas con los videojuegos ahí. Acá. No, me quedé con los videojuegos porque acá hay yo sabía que había un museo en Estados Unidos. Yo pensé que era el museo de videojuegos. En realidad no es el museo de videojuegos, sino que es el museo del moving image, de la imagen en movimiento. Y tiene un lugar grande, muy grande, donde están todas estas maquinitas y inclusive te dan fichas para poder jugar con las maquinitas en la sala de exhibición del museo. O sea, ¿por qué me interesó esto? Imagínate que haya museos de videojuegos. ¿Qué quiere decir? Que los videojuegos ya tienen décadas, 40 años, 50 años, 60 años, y que ya son parte de la historia, no son parte del presente ni del futuro. No. Cómo se va institucionalizando la innovación, la novedad, etcétera. Y vos al final cuando dijiste recién, bueno, pero esto de cuándo viene, por lo menos de los 60, sí, 60 años, a lo mejor dividido en dos partes, 60-90, 90, 90-20-20. sí. ¿Por qué 60-90? Porque, bueno, porque 60-90 tuvo que ver con la gran promesa de la Revolución Cultural, que lo fue, la Revolución de Mayo, en París, en Berkeley, en México, en Praga, pero fue una revolución cultural, no fue una revolución socioeconómica. Y termina con la caída del muro de hierro, que nos anunciaba la reconciliación del cielo y la tierra, ¿no? Del primer mundo con el segundo mundo, del capitalismo con el comunismo, y que terminó siendo simplemente una fagocitación. Yo estuve en una reunión en Oslo en el año 91, 91-92, hacía poquitos meses que había caído el muro, y me encontré de pronto en una sesión enorme, había decenas y decenas, centenares de personas que venían todos desde el otro lado de la cortina de hierro. Entonces, por primera vez vos hablabas con los rusos y con los de Alemania Oriental y con los polacos y con los húngaros y con los albaneses. Era una cosa increíble y todo el mundo decía, ¿qué está pasando? ¿Y cómo es eso? Y de repente, bueno, pasaron 5 o 10 años y vinieron las mafias, vino la oligarquía, vino Putin, vino esto y lo otro, ¿no? Y la novedad del ciclo 90-20-20, que es un ciclo que nosotros lo vivimos par y paso acá, ¿no? Porque pensá que el 90 es el principio del menemismo. Y el menemismo después se convierte en kirchnerismo, el kirchnerismo se convierte en peronismo kirchnerista, después el kirchnerismo se convierte, pasa al macrismo, y ahora tenemos una nueva versión del kirchnerismo. Y cuando vos decís ahí, bueno, pero ¿dónde está el ultramundo en la vida cotidiana? ¿Dónde se están construyendo las instituciones del ultramundo? ¿Dónde se están teniendo los diálogos y las discusiones que hacen falta para cristalizar o para catalizar muchos de estos fenómenos? No, no está, no existe. Lo que vemos es una involución, sobre todo de la clase o de la casta política, acá y en todos lados, y lo que vemos es un divorcio creciente y lo que el sistema le ofrece. Y cuando digo el sistema me refiero a las políticas económicas, y me refiero a las políticas sanitarias, sobre todo en el caso argentino, pero prácticamente en toda América Latina igual, etc. Entonces,
cuando vos mostrás la imagen de Jonas Salk, que no es casual, porque Krasnik justamente lo cita en las primeras párrafos del libro, y nos vuelve a la otra imagen que nosotros cultivamos este cuatrimestre bastante, que es la de los polímatas, de las polímatas, porque cuando uno piensa a ver qué gente fue imprescindible, esa frase de Bertolt Brecht, ¿no? Los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles, ¿no? Pero no desde el punto de vista político, también puede ser desde el punto de vista político de los liderazgos o lo que se llama los hiperliderazgos, ¿no? Pero sino desde el punto de vista de los que mejoraron la vida humana. Obviamente, los científicos, algunos científicos, obviamente, artistas, algunos artistas, obviamente, algunos líderes políticos, héroes militares. Nosotros los tenemos acá categorizados en Argentina y convertidos ya directamente en piezas de álbum de colección, ¿no? Un Belgrano, un Sarmiento, un San Martín, una Avellaneda, un Roca, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando decís buenos ancestros, son los tipos que de alguna manera vos sos un enano sentado en los hombros del gigante, ¿no? Como decía Newton. Somos enanos sentados a los hombros del gigante. Son esta gente justamente que plantó las semillas o plantó las instituciones o plantó las prácticas o plantó el futuro. Fueron ellos fueron los primates que prometen, fueron los primates que nos prometieron un futuro mejor, un futuro más potente, un futuro para más gente, un futuro con menos desigualdad, etc. Y tenés la lista, cada uno hará su lista, ¿no? Obviamente Salk entra en esa categoría porque él no quiso patentar la vacuna, que lo hubiese vuelto multimillonario. Vos hablaste de Jobs, al revés. Al revés. Jobs lo que hizo fue patentar, se quedó con las patentes que eran gratuitas y libres, y se las quedó todas él dentro del iPhone, ¿no? Aparte que toda la precio terrible, o sea, es la empresa que tiene más plata del mundo porque vende las cosas carísimas, ¿no? Es casi como, desde el punto de vista comercial, es justo la inversa de Amazon. Amazon quiere favorecer lo más posible, no a sus empleados, que los trata bastante mal, por más que les paga muy por encima de lo que es el salario mínimo, pero la pasan bastante mal, pero sí favorecer al consumidor, ¿no? El caso de Apple, lo que le interesa es darle un buen producto, pero sacarle toda la plata que pueda. Pero el punto que creo que llegamos acá y ya tenemos que ir dejando, tiene que ver con cómo nosotros podemos, porque vos lo dijiste clarísimamente, ¿estamos haciendo las cosas que hace falta para ser nosotros buenos ancestros? No, estamos haciendo las cosas pésimamente mal. Y 12 o 14 meses de pandemia lo demostraron acabadamente. Yo no sé quién fue el ingenuo que creyó el 20 de marzo del 2020 que la pandemia iba a ser buena, nos iba a hacer buenos, nos iba a hacer buenos ancestros. Lo que la pandemia demostró es que nadie entendió nada, lo que la pandemia demostró es que cada uno tiró para su lado, lo que la pandemia demostró es que en el caso particular de la educación, y lo siguen haciendo, encerraron a la gente en sus casas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, por tiempo indefinido, lo que es una catástrofe educativa de consecuencias inapreciables, inmensurables. O sea, haberles sacado la socialización emocional y cognitiva a los chicos durante prácticamente van a ser 2 años, te hace retroceder el nivel educativo 20, 30, 40 años. Y no te hablo de la economía, que vas a salir de acá con un 42% de pobreza estructural. Y vos, estas señores que tenemos todos los días, hablando de la ministra de Educación, diciendo que todos vamos a padecer trastornos mentales, porque bueno, ¿qué vamos a hacer? La de salud, la de salud. La ministra de Salud sí dice que todos vamos a tener trastornos mentales, ¿viste? Porque, bueno, vos me dijiste que estaba psicodélica. Está totalmente psicodélica. Para mí que estuvo en Cuba y le dieron ayahuasca, ¿viste? O sea, no, hicieron el camino. yo digo, vos decís que yo estoy psicodélica. No, vos estás psicodélica, pero la ministra está más psicodélica. La ministra está más psicodélica que vos. Entonces, lo que queda de todo esto es que independientemente de que los políticos no la ven ni cuadrada, independientemente de que los líderes no están a la altura de ninguna demanda,
independientemente de que los científicos, ha sido vergonzoso el comportamiento de una cantidad impresionante de científicos que lo único que han hecho es convalidar decisiones políticas absurdas. O sea, es de una vergüenza, pero que nunca se van a poder arrepentir. Periodistas científicos que han dicho imbecilidades incomprobables. O sea, no estoy hablando de Mauro Viale, que pobrecito se murió encima. No sé si por las cosas que dijo, pero lo que sí nosotros estamos viendo es que la clase intelectual, la inteligencia, los dirigentes de todos los partidos y de todas las orientaciones ideológicas y políticas están totalmente por debajo de lo que nos importa a nosotros, que es ser buenos ancestros. Acá no estoy hablando de quién gobierna, quién no gobierna, no estoy hablando, y me parece una aberración haber prohibido la exportación de carne, pero son otros tipos de discusiones esas. Yo estoy hablando de crear buenos ancestros. ¿Y cómo vas a crear buenos ancestros si encerrás a los chicos en las casas? ¿Cómo vas a crear buenos ancestros si decís barbaridades? Patricia Bullrich diciendo barbaridades en la televisión. Fernández cada día desopilante, otra que el Guasón. Alberto Fernández es el presidente de la Argentina. Lo eligieron 17 millones de personas. ¿Cómo puede decir las cosas que dice todos los días? Se contradicen permanentemente, dice cualquier cosa. Pero, o sea, será entonces, manera de empezar a construir un lugar que era, por eso yo puse una foto de un niño ahí como más esperanzador. No, pero por eso, digo, si nosotros lo que no tenemos que olvidarnos es que independientemente de todo este contexto de lo que está pasando, nosotros tenemos que ser buenos ancestros, porque si no el mundo se acaba pasado mañana. Entonces, esto lo que demuestra es que hay posibilidades de construir eso. Y si los políticos nos ayudan, sin los políticos. Y si los científicos se equivocaron, sin los científicos, lo que sea. Por eso es tan importante el movimiento de padres, por eso es tan importante el movimiento de independientes, por eso es tan importante el movimiento que hubo en Chile, que está tratando de construir una nueva constitución, que lamentablemente con 42% de votos vos no podés crear una nueva constitución y que no están representados todos los partidos, pero no importa. Pero la cuestión es no bajar los brazos. Nuestro objetivo, que es el objetivo de la materia, el objetivo del cuatrimestre, es convertirnos cada uno de nosotros en un buen ancestro. Y eso lo vamos a hacer independientemente de todo lo que pase, de todo el contexto y de toda la tinelización y todo el panelismo, que es lo que abunda en la Argentina cada vez más. Tenemos que ser buenos ancestros. Y el ejemplo de Krasnik, el ejemplo de Salk, el ejemplo de estas personas que cambian el mundo sin quererlo, porque Michael Jackson no tenía ningún interés en cambiar nada. No, bueno, yo quería bueno, él se quería volver blanco. Lo único que quería era hacerse blanco. Buscar niños, pero no, yo no, a Michael lo ponía como que la industria cultural generó un cambio con él impresionante, y gracias a él, sí. Impresionante. Pero por eso es que Lady dice, todo depende de nosotros de ser buenos ancestros. Dylan, es que mejor nos encontramos con un mundo que tiene todo por hacerse. Abraham, ya estamos. Y es verdad, tenemos muchísimo por hacer y lo estamos haciendo, pero no nos desviemos del asunto. Por eso son tan importantes las cosas que dice Krasnik, por eso son tan importantes las cosas que dice Latour, por eso son tan importantes las cosas que dice Nerariti, el mismo Zizek, ¿no? O sea, con sus vaivenes y con sus idas y vueltas, etc. Pero la cuestión es, me parece que en eso estamos todos de acuerdo, tenemos que ser mejores ancestros de los que nos antecedieron, porque por los que nos antecedieron nos dejaron un mundo tan maltrecho que entre que tenemos que arreglar el de ahora y el que nos dejaron ellos, no hagamos nosotros lo mismo con los que vienen después. That's all, folks. That's all. Bueno, los esperamos mañana, ¿sí? Con un Fernández, va a ser una entrevista en vivo, va a estar súper interesante y con parte de estas ideas vamos a estar con ellos. Cuídense mucho, cuídate mucho, Ale, cuídense todas, todos, todos. Nos vemos mañana. Chicos, Vero, muchas Lady, gracias, profe. Cecilia, Santiago, Chao. Luciana, Gracias. Dailan, Gracias, chao, Abraham. Magali, Muchas gracias. Malena. Gracias, Abraham. Bye, bye. Hasta mañana. Chao, Estelita. Cuídate. Chao. Nos vemos. Sí, Chao, chao, Gianfranco. Gianfranco. Bye, bye.